Buenas tardes, les saluda aquí el ingeniero Hugo Osvaldo Salazar Hernández, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, EFEM, de la Maestría en Liderazgo para el Acompañamiento Educativo. En el curso de TICS hemos estado hablando sobre lo que es el tema de la educación encierra un tesoro, y el día de hoy pues vamos a estar compartiendo un poco sobre este importante tema que a todos nos compete. ¿Por qué la educación encierra un tesoro? ¿A qué nos referimos con ese tesoro? Bueno, pues nuestro mayor tesoro pues es nuestra niñez y nuestra juventud. Ellos son el futuro de nuestra sociedad guatemalteca y del mundo, y por lo tanto la educación de ellos debe ser una educación de alta calidad. Hablemos un poquito de lo que es la formación integral de nuestros alumnos. Nosotros sabemos que los jóvenes y niños de hoy pues van a ser los profesionales del futuro. Aquellos profesionales, aquellos ciudadanos de bien que con su esfuerzo van a hacer que nuestra nación y el mundo pues sea un mejor lugar para vivir. Pero ¿cómo los estamos formando? Esa pues es una buena interrogante, una interrogante que vamos a tratar de contestar el día de hoy. Para empezar, la educación nosotros sabemos que debe ser integral. Debemos nosotros utilizar lo que se llama el aprendizaje significativo. Por aprendizaje significativo nos referimos a que en nuestro sistema educativo debemos aprovechar nosotros los conocimientos e ideas previas que traen los alumnos desde la niñez o incluso desde antes, para poder formarlos, para poderles inculcar aquellos conocimientos, destrezas y valores que les van a ser útiles en su vida cotidiana. Si nosotros nos remontamos, ¿verdad?, y quisiéramos saber cuándo empieza realmente el aprendizaje de una persona, podríamos decir que nosotros como seres humanos empezamos a aprender incluso desde antes del nacimiento, porque está comprobado, ¿verdad?, que el ser humano desde que está en el vientre materno, desde el tercer o cuarto mes aproximadamente, empieza a desarrollar lo que es el sentido del oído. Por lo tanto, el niño desde que está en el vientre escucha la voz en primer lugar de su propia madre, ¿verdad? Entonces, cuando una mamá, por ejemplo, embarazada, le cuenta cuentos a su hijo, le cuenta historias, le habla con palabras de amor y todo, entonces está formando en el niño, ¿verdad? Está ya inculcándole valores, ya le está dando, además de darle cariño, lo está preparando para aprender cuando nazca. Luego, cuando nosotros nacemos, empezamos a reconocer el mundo que nos rodea. Aprendemos a reconocer, ¿verdad?, quiénes son nuestros parientes próximos, nuestro papá, nuestros hermanitos. Aprendemos a ponerle nombre a los objetos, ¿verdad?, ponerle nombre a los animales: el perro, el gato, el árbol, la ardilla, el conejo, el sol, la luna y todos los objetos que hay en la naturaleza. Y aprendemos precisamente en forma espontánea, en forma bastante simple, lo que es el idioma materno. Luego, cuando el niño llega a la escuela, precisamente el docente aprovecha esos conocimientos previos para inculcar nuevos conocimientos. Cuando un niño ingresa a la escuela, se dice que está entrando a lo que es la educación formal, la educación que se imparte en el hogar, y antes esa pues es una educación informal, espontánea y no intencionada y no sistemática. Pero cuando entramos a la escuela, ahí la educación ya se vuelve sistemática, formal, y además lleva ya una intencionalidad. El niño cuando es pequeño aprende a enumerar objetos, ¿verdad? Enumera tapitas, enumera animalitos, enumera árboles, etc. 1, 2, 3. Luego en la primaria, en la escuela, pues es donde aprende a relacionar esos números con los símbolos gráficos o los guarismos, las cifras. Luego hay otras materias, ¿verdad? Eso sucede en todas las materias, ¿verdad? En historia, en ciencias naturales, en estudios sociales, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, el niño aprende, ¿verdad?, a relacionar, digamos, quiénes son los miembros de la familia: el papá, la mamá, hermanos, y luego hay primos, hay tíos, abuelos, hay nietos, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos los conocimientos previos que el niño trae
muy pequeño, que él va aprendiendo por experiencia, son aprovechados o deben ser aprovechados en la escuela para que el aprendizaje significativo efectivamente se dé como debe ser. Es importante que en la escuela se dé un clima de autonomía y libertad. Nosotros sabemos que en el pasado pues los sistemas educativos solían ser rígidos, solían ser a veces hasta militaristas, a veces hasta represivos, pero en la actualidad esa tendencia ha cambiado bastante. En la actualidad se está tratando de fomentar un sistema educativo que sea más flexible, que sea más de acuerdo a las necesidades, a los intereses de los seres humanos que se están formando. Entonces, una de las cosas que se está tratando de inculcar es inculcar la autonomía, que el estudiante sea autónomo, que el estudiante sea un ente propositivo, que investigue, que sea curioso, despertar la curiosidad en los alumnos. Y además que se fomente la creatividad, ¿verdad? La creatividad en muchas ciencias, como por ejemplo matemática, idioma español, sociales, lenguaje, etcétera, pues debemos nosotros buscar técnicas, ¿verdad? Para que la creatividad en el aula se logre dar, ¿verdad? Por ejemplo, en ciencias naturales, ¿cómo podemos nosotros fomentar la creatividad? Bueno, pues ahí se pueden desarrollar experimentos, ¿verdad? Experimentos que el alumno puede hacer para que el niño, el adolescente y el joven vayan por medio de los experimentos descubriendo las leyes de la ciencia, ¿verdad? De las ciencias naturales. Lo mismo podría ser, por ejemplo, en lenguaje. Fomentar la creatividad está asociado, por ejemplo, a lo que es poner al alumno a que redacte historias, a que invente cuentos, a que invente, por ejemplo, frases, luego oraciones, luego párrafos completos, luego historias completas, etcétera, ¿va? Y que no se limite solo a copiar lo que está escrito en un libro de texto. Además de eso, debemos nosotros entender que las nuevas tendencias en educación fomentan lo que es aplicar diversas metodologías, que la metodología que se recomienda, que se use actualmente, sea una metodología dinámica participativa. Al decir dinámica, quiere decir que el alumno ya no va a estar solo sentado copiando de un libro de texto o copiando textualmente el pizarrón, sino que el alumno pues él pueda usar diversas dinámicas, ¿verdad? Que sea alguien que por medio de juegos, por medio de canciones, experimentos, experiencias, excursiones pueda aprender. Y participativa, ¿por qué? Participativa quiere decir que los seres humanos debemos interactuar. Por ejemplo, el docente debe interactuar con el alumno. Que ya no sea solo aquello de que el docente era el que hablaba y era el centro de toda la educación, sino que el alumno también interactúe con el docente, que sean interdependientes. Es decir, el docente expone algunos temas, expone sus puntos de vista, pero el alumno también que pueda exponer sus puntos de vista, y no solo con el docente, sino que interactuar con otros compañeros, con otros estudiantes, ¿verdad? Y eso significa que la educación hoy en día debe ser incluyente, ¿verdad? Incluyente quiere decir que no se discrimine a la gente. En el pasado, pues nosotros sabemos que nuestros sistemas educativos solían ser discriminatorios, ¿verdad? Solían ser excluyentes. Muchas veces a la gente se le excluía por su condición social, o por su raza, o por su religión, o por algunos rasgos físicos, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que tenía la tez muy oscura era normalmente rechazada, ¿verdad? La gente también muy blanca podía también en algunos casos ser rechazada, o la gente con cierto color de ojos o cierto color de cabello, ¿verdad? Pero todas esas tendencias deben ir poco a poco, han ido desapareciendo. Y nuestro sistema educativo actual fomenta la multiculturalidad, es decir, que respetemos las otras culturas y que las conozcamos y las valoremos. Después de eso, pues debemos decir que el docente debe utilizar un abanico de técnicas, ¿verdad? En el pasado, pues las técnicas que se usaban eran casi siempre el dictado, copiar del pizarrón, copiar textualmente de un libro. Pero hoy en día se recomienda usar muchas técnicas, ¿verdad? Técnicas que fomenten la creatividad y la participación.
Por ejemplo, técnicas grupales como discusiones, debates, foros. Por ejemplo, hoy en día pues la computadora, el internet, lo que son las cámaras de video, todos los aparatos, ¿verdad?, que hemos inventado, hoy pueden ser utilizados para fomentar su uso en el sistema educativo, ¿verdad? Por ejemplo, en internet, que el internet sea no utilizado solamente ya para copiar y pegar información, sino que hay una gran cantidad de cosas como investigaciones, ¿verdad? Las famosas wikis, foros, debates que se pueden hacer en línea actualmente. Además de eso, podemos decir que el aprendizaje significativo engloba 4 pilares, los 4 pilares de la educación que fomenta la UNESCO y por supuesto nuestro Ministerio de Educación. Estos 4 pilares son el saber aprender, saber hacer, saber ser y saber convivir. Cuando decimos nosotros saber aprender, quiere decir que el alumno debe tener la capacidad para investigar, ¿verdad?, conocimientos de todas las áreas. Cuando decimos nosotros el saber hacer, quiere decir que el alumno debe tener la capacidad de maniobrar manualmente, de aplicar esos conocimientos para no solo resolver problemas académicos, sino que resolver problemas cotidianos, ¿verdad? Por ejemplo, en las áreas de física y matemática, ahí es muy común, ¿verdad?, que en el pasado se restringían estos cursos a solo resolver problemas académicos. Bueno, pues las nuevas tendencias de saber hacer quiere decir aplicarlos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde podemos aplicar nosotros los principios de la física en la tecnología? Para, digamos, reparar un carro, para componer una lámpara, para arreglar una computadora. Luego viene el saber ser. Saber ser significa conocerse a uno mismo, conocer cuáles son sus capacidades, cuáles son sus potenciales, cuáles son sus verdaderos intereses, qué es lo que realmente le gusta, para que cuando él sea adulto pueda elegir una profesión adecuada a sus intereses y a sus capacidades que le permita ser un profesional exitoso. Todos sabemos que si uno elige una carrera que a uno le gusta, que a uno le encanta, donde uno se siente fascinado, uno va a hacer el trabajo con mucho más ganas y va a tener mucho más éxito. Y luego el otro pilar es el saber convivir. Saber convivir significa que nosotros los seres humanos, pues siendo seres gregarios, podemos aprender a relacionarnos con otras personas, como lo hemos dicho, sin distingo de raza, de religión o de estrato social, ¿verdad? El saber convivir es lo que nos permite a nosotros el día a día ser respetuosos, ¿verdad? Ser respetuosos con nuestros semejantes, con nuestra familia, con nuestros maestros, con nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudio o con las personas con las que nos encontramos en la calle, ¿verdad? El saber convivir, por ejemplo, es lo que nos permite a nosotros respetar, digamos, a los peatones en el tráfico, respetar a otros automovilistas, respetar a las autoridades y las autoridades respetar, digamos, a las personas, ¿verdad?, al pueblo. Y hay un quinto pilar que no lo menciona, digamos, la UNESCO, pero sí nuestro currículum nacional base, que es aprender a emprender o ser emprendedor. ¿Qué significa ser emprendedor? Significa que el ser humano debe buscar soluciones a los problemas tanto personales como de la comunidad y de la sociedad en general. Nosotros como acompañantes educativos, como estudiantes de una maestría en liderazgo y como docentes que somos, muchos de nosotros, otros tal vez supervisores y otros son autoridades de los que estamos estudiando en esta maestría, tenemos un gran tesoro, una gran oportunidad en nuestras manos, ¿verdad? No es un problema, sino que es una solución. La solución que nosotros tenemos es la educación de calidad, una educación integral. Y ojalá que los conocimientos que hemos estado aprendiendo en esta maestría nos sean útiles para ir a mejorar las cosas y que nuestro sistema educativo de verdad mejore y darle oportunidad a las nuevas generaciones de ser profesionales de éxito. Y con eso pues Guatemala y el mundo entero pues van a ser un mejor lugar para vivir. Les saludó el ingeniero Hugo Salazar y que Dios los bendiga bastante. Muchas gracias.